Dios les bendiga a todos en esta hora. Gracias damos Amén. al Señor por una nueva oportunidad que nos concede de conectarnos para ser bendecidos a través de lo que el Señor por misericordia añade a cada una de nuestras vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de los que se ha conectado y sea el Señor hablándonos en esta hora conforme sea su voluntad. Nuestro corazón necesita esa palabra y la palabra del Señor es la que nos ayuda en todo momento. Gracias al Señor por ese espacio de oración que ha llevado mi hermano Noé por todos nosotros, y es una bendición que a través de la oración el Señor ponga esa cobertura sobre nuestra vida, y también ha orado por este espacio de la palabra. Se lo digo siempre, se lo vuelvo a repetir. El Señor sin mí, Él puede usar a quien quiera, pero yo sin el Señor no soy nada y solamente soy un medio. La palabra, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, lo hacemos por misericordia del Señor, y que de todo tomemos nuestra parte, porque nos ayuda en este caminar a crecer espiritualmente, a crecer en conocimiento, en comprensión de la palabra y en la mayor calidad de todo esto, el vivirla. Por misericordia el Señor nos alcanzó un día y estamos aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido procesados? Gloria al Señor, y estamos en pie por la misericordia del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos siendo procesados? ¿Y cuántos de los que estamos aquí vienen más procesos? Muchas veces el valle de lágrimas, pasar por el fuego o por el desierto. Y sobre eso vamos a hablar en esta hora con la ayuda del Señor. Que sin desierto no hay tierra prometida. Porque el desierto es el que nos prepara para llegar a esa tierra prometida. Y el desierto, además de prepararnos, nos prueba también. Y después de prepararnos y después de probarnos, se llega a esa tierra prometida que da paz, que da reposo, que da cosas sobrenaturales a nuestra vida. Y el desierto, hermanos, no es para morir ahí. El desierto es para sacarnos de otra manera antes de entrar al desierto. Y es a través del desierto donde vemos al Señor más de cerca. Es en el desierto donde se agarra carácter, se agarra valentía, dependencia de Dios y todo lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero sabe que aún en medio del desierto, que solamente hay arena, calor, serpientes, escorpiones, siempre el Señor provee un oasis. Siempre el Señor provee fuentes para que sobrevivamos. Para que sigamos adelante.
Antes de leer porción de la palabra, quiero cantar una alabanza que se titula Oasis en el desierto. ¿Cómo será posible un oasis en el desierto? Para los que estamos en Cristo es posible. Es posible sobrevivir al desierto. Es posible sonreír aún en medio del desierto. Es posible salir con vida al otro lado y obtener la victoria que el Señor quiere darnos. Voy a cantar esa alabanza para honra y gloria del Señor. Y luego vamos a comenzar con unas porciones de la palabra. Sediento estuve en el desierto, en el desierto. Qué triste fue el proceso que viví, que viví, que viví. Qué triste fue aquella soledad, aquella soledad, porque cuando se terminan mis fuerzas, ahí comienzas tú a actuar en mí, a actuar en mí. Dios hará un oasis en el desierto, me sustentará como sustentó a Moisés, y nunca más volveré a estar así. Dios hará una fuente en el desierto, me sustentará como sustentó a Moisés. Debajo de sus alas seguro estoy en ti. No importa cuántas veces pienses que te puedes hundir, siempre y cuando estés delante de Jesús, Él te tomará de las manos, te levantará y te llevará en victoria, en victoria. De manera que podemos decir que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Aleluya. Dios hará un oasis en el desierto, me sustentará como sustentó a Moisés, y nunca más volveré a estar así. Dios hará una fuente en el desierto, me sustentará como sustentó a Moisés. Debajo de sus alas seguro estoy en ti. Gracias al Señor por esa alabanza, y trae un mensaje muy especial sobre el desierto, porque dice que cuando se terminan nuestras fuerzas, ahí comienza el Señor a actuar. Y efectivamente así es. En el desierto todos nos dan la espalda, se van, hay rechazo, hay soledad,
hay calor, hay desesperación, hay incomodidad. Pero hay alguien que nunca nos deja solo, y ese es el Señor. Y sin duda alguna el desierto no pasa solo por pasar en nuestras vidas por una casualidad, no. Pasa con un propósito glorioso de parte del Señor. Y a veces, por ejemplo, cuando hablamos del pueblo de Israel, que el Señor dijo a Moisés que se fuera delante de Faraón para que dejara libre a su pueblo irse. Y muchas personas dicen, ¿y para qué era que el Señor quería libertar al pueblo de Israel? Para la tierra prometida, dicen algunos. Pero no. Primero era para el desierto. Era para el desierto. El desierto es más importante que la tierra prometida, porque es el desierto que nos prepara. Es el desierto que nos hace del material que Dios quiere que usted y yo seamos. Que seamos con la resistencia que Él quiere lograr en nosotros. Porque a través del desierto podemos llegar a la tierra prometida. No es a través de la tierra prometida llegar al desierto. Y el Señor quiere tratar más de cerca con nosotros en el desierto. Vamos a leer Oseas 2:14. Se puede buscar ahí su Biblia. Oseas 2:14. Vamos a leer solamente ese versículo y después vamos a leer en Génesis 37, que habla sobre la vida de José, un joven muy conocido en la palabra, y que a través de su vida vamos a poder ver lo que es pasar por un desierto. En Oseas 2:14 lo vamos a leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vea qué hermoso. Pero he aquí que yo la atraeré al desierto. Nadie llega si no es que el Señor lleva ahí. Ninguno de nosotros ha pasado ese tipo de proceso, si no es que el Señor ha sido su voluntad llevarnos ahí. Y dice, porque hablaré a su corazón. Porque es en el desierto que el Señor habla más de cerca con nosotros. Es donde llega un punto que entendemos que no podemos en nuestra fuerza, que nadie nos puede ayudar, porque normalmente no hay nadie, hay una soledad. Humanamente hay una soledad. Pero en medio de ese desierto está la presencia del Señor. En medio de ese desierto, así como la mamá de Ismael estaba en el desierto, estaba por morir, y el Señor puso ese oasis para que tomaran agua. Por más que sintamos, hermanos, que vamos a morir en el desierto, no vamos a morir, porque no es ese el propósito de Dios. Es atravesarlo y pasar al otro lado. Es llegar a esa tierra prometida. Es recibir la victoria que el Señor nos quiere dar. Y una cosa es estar en el desierto y otra es testificarlo. Otra es contarlo. Muchas veces hay desesperación, angustia. Pero en medio de todo eso, hermano,
Todos sabemos que es el primer amor en el Señor. Y cuando dice ahí, hablaré a su corazón, es que a través del desierto el Señor muchas veces nos quiere llevar a ese primer amor, donde no importa el tiempo, no importa lo que estemos pasando. Estar en la presencia del Señor es lo más especial. Y es por eso que el desierto el Señor lo usa con propósitos grandes, porque es ahí donde no hay nadie. Pero está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que no nos deja morir. Y que nos enseña a seguir aún en medio del desierto, caminar. Cuando estaba preparando este tema, me recordaba de cuando me reconcilié en el 2017, ese 28 de enero del 2017. Que fue el momento donde verdaderamente tuve un encuentro con el Señor. Para mí muchas cosas eran nuevas. Y comenzamos con pie derecho, con proceso. Así le plació al Señor. Me recuerdo que había noches que ya no podía más. Y una de esas noches vivía donde mi mamá y la casa donde mi mamá tiene nacer. Y me recuerdo que me senté ahí y vi al cielo. Y empecé a cantarle al Señor aquella alabanza que dice atravesando el valle de las lágrimas. Y yo le dije, yo ya no puedo más. Yo te dejo todo a ti. Al siguiente día me habían buscado para ir a predicar. Y la que me había buscado me dijo, ¿estás segura que quieres venir? Porque como te sentís, si quieres no venga. Y me acuerdo que le dije, lo que me está pasando no tiene nada que ver con los privilegios que tengo. Y me fui a predicar. Me fui a predicar. Esa noche que le cuento que empecé a cantar esa alabanza, yo no estaba orando, yo estaba cantando. Y solamente le dije al Señor lo que le acabo de mencionar, es la alabanza. Y al siguiente día, pues, con la ayuda del Señor, fui a predicar. Y bien me recuerdo que el Señor hizo algo especial esa noche. Se fue toda aquella carga en mí, aquel afán, como aquella desesperación de hacer y hacer una cosa y la otra por ver de resolver lo que me estaba pasando. Y recuerdo que entró una paz a mi corazón y ya no hice nada. Yo no hice nada. Fue cuando el Señor comenzó a actuar. Yo dije, esto está en el Señor, yo ya no voy a hacer nada. Y así fue, hermano, yo ya no hice nada. Y el Señor
comenzó a hacer lo que iba a hacer. Y esa noche, y cantar esa alabanza y decirle esas palabras al Señor, me marcaron. Entonces ha sido un tiempo que están ahí, ¿verdad? Pero hoy que preparaba esto me recordé. Porque en medio de lo que sentimos, nadie nos puede quitar lo que sentimos. En medio de lo que nos está pasando, nadie nos puede ayudar. ¿Y sabe por qué? Esa es la voluntad del Señor. Porque el desierto no es para ser auxiliado por el hombre y por la mujer. No. Es para pasar diferente al otro lado. Vamos a leer Génesis 37:1 para honra y gloria al Señor. Y dice de la siguiente manera: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua.
Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. Y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y se rascó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vemos aquí esa escena cuando José fue vendido por sus hermanos, que en un primer momento sus hermanos, el propósito que tenían era hacer desaparecer a José. Ellos le tenían envidia y los que buscaban destruirle eran sus mismos hermanos, era su familia. Los mismos que le tenían envidia fueron los mismos que hicieron que le pasara todo esto a José. Pero vemos que no lo asesinaron, sino que lo vendieron. Aún en medio de toda esa escena, ahí estaba la mano del Señor. Fue el Señor que no permitió que mataran a José. Y ahí estaba José en esa cisterna, vendido por sus propios hermanos. ¿Se ha preguntado usted por qué normalmente las cosas difíciles a nuestra vida vienen de lo cercano? La envidia, el no ayudar, el muchas veces querer que desaparezcamos de la escena, son los mismos cercanos. ¿Sabe por qué Dios usa a las personas que conocemos y estimamos? Porque si fueran las personas que no conocemos, no nos dolería igual que las personas que conocemos. Y que más allá de todo eso, esas personas tienen intenciones que muchas veces desconocemos. Pero esas intenciones no llegan al punto que ellos quieren. ¿Sabe por qué? Porque la mano del Señor está a nuestro favor. Por más mal que nos deseen, la mano del Señor está a nuestro favor. Se fija, los hermanos le tenían envidia a José por los sueños que tenía, por lo que el Señor le revelaba a José.
¿Qué podemos entender de esto? Que todo aquel que el Señor ha destinado para un propósito grande, hay que pagar un precio. Y se van a levantar muchas cosas en contra, pero esas cosas son permitidas por el Señor para prepararnos para lo que Él quiere entregar. Todos nosotros tenemos una promesa del Señor, pero la promesa, para recibirla, tenemos que estar listos. Si no estamos listos, el Señor no nos la va a dar. Y esa debe ser nuestra oración, que nunca recibamos algo si no estamos listos. Porque recuerde que todo lo que el Señor entrega en nuestras manos es para administrarlo, y administrarlo bien. Y es en medio de todo esto que si no había perdón, el Señor nos enseña que hay que perdonar. Si había intolerancia, el Señor nos enseña que hay que ser tolerante. Si no teníamos amor, pues como oraba mi hermana Sara en la mañana, el Señor nos da esa dosis de amor para tener ese amor que Él quiere que tengamos. Es a través del desierto que tomamos ese carácter. Es a través del desierto que somos diferentes. Y vemos al José que está en la cisterna. Ahí estaba solo José. No estaba su padre, no estaba su madre. No estaban sus hermanos lo acababan de vender. Y él es comprado. Él es comprado porque sus hermanos lo habían vendido. ¿Sabe algo especial que está en este pasaje también? José tenía su propia túnica. ¿Cuántas veces hemos escuchado la túnica de José no le quedaba a nadie más? ¿Se recuerda que una vez hablamos de que todos somos únicos, especiales? Y así como la túnica de José era solo para él, lo que el Señor ha destinado para nosotros es solo para nosotros. La bendición del hermano no es la mía, ni mi bendición no es la del hermano. A todos el Señor nos ha predestinado para algo especial, para algo glorioso. Recuerde que somos el cuerpo de Cristo y no todos tenemos la misma función, pero no significa que una parte del cuerpo sea más importante que la otra. Una uñita con un dedo puede ser la que esté doliendo y duele hasta la cabeza. Entonces todos somos importantes y en todos el Señor ha destinado algo importante. Así como esa túnica era solo para José. Pero vemos al José que lo traiciona a la familia. ¿Cuántas veces nos han despreciado? Nos han visto sin valor. En vez de vernos por lo menos normal, nos ven con mala cara. Y desearían que nosotros desapareciéramos de donde estamos. Y de otra manera nos toca quizás pasar lo que pasó José. Tal vez no en una cisterna, pero de otra manera el Señor lo permite. Y en medio de aquel dolor,
aquella traición, aquel desprecio. ¿Cree que ahí nos vamos a quedar? En medio de ese desierto. No. José no se quedó en medio de ese desierto. José no se quedó en medio de ese desierto. José tuvo que pasar muchas cosas más. Recordemos lo que pasó con la esposa de Potifar. José estuvo en la cárcel también. Estuvo preso. Y él ayudó al panadero y al copero con lo de su sueño. Que ellos tuvieron un sueño. Y José le dijo que hizo ahí énfasis, ¿verdad? Que le mencionaran de él al faraón. Pero no era el tiempo de Dios. A veces en la desesperación queremos salir ya de ese desierto. Pero no es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. Pero cuando llegue el tiempo de Dios, no hay nada que lo detenga. Porque es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. La voluntad de Dios es perfecta. Y llegó el momento donde Faraón tuvo sueño. Y necesitaba que se los interpretara. Cuando el Señor nos va a sacar ya de ese desierto, Él hace los medios para que acabe y se comience a caminar en la tierra prometida. Dijimos que el desierto prepara y prueba. ¿Por qué prepara? Porque es ahí donde se aprende a tolerar esas picadas de serpientes, de escorpiones, esa calor insoportable, la sed, la soledad. Y empieza a decir, ¿y cómo es que yo soporto esto, pues? ¿Y cómo es que ahora yo perdono? ¿Y cómo es que ahora yo tolero? ¿Y cómo es que ahora yo tengo más amor? ¿Cómo es que yo puedo hacer esto? Pasó un desierto. Pasó un desierto. ¿Y por qué nos prueba? Porque decir que somos cristianos, hijos del Dios Altísimo, cuando están todos ahí apoyándonos, cuando tenemos todo lo que necesitamos, las comodidades, los privilegios, las bendiciones, no es lo mismo que estar en el desierto donde no hay comodidades, donde hay calor, donde hay soledad. Y es ahí donde también somos probados para ver si es que realmente dependemos de Dios. Para ver si realmente nosotros somos de Cristo. Porque en el desierto no hay nada cómodo. Todo es angustia, desesperación, incomodidad, soledad. Pero si sobrepasamos ese desierto, el Señor nos prepara para algo glorioso. Hemos pasado la prueba
y llegamos al propósito de Dios. Y si hemos sobrevivido, es por pura misericordia del Señor. Vemos en Génesis 41:37, cuando José se presenta delante del faraón y le explica sobre el sueño, lo que significaba lo de las 7 vacas cortas y las 7 vacas flacas. También el otro sueño. Y dice en el 41:37 de Génesis, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Vemos a un José que el Señor ya lo estaba honrando. Le estaba entregando victoria. Ya estaba José en esa tierra prometida. Pero José llegó sin pasar la cisterna en ese pozo. José llegó sin estar en prisión unos años. No. Fue necesaria esa traición de sus hermanos, estar ahí, ser vendido, estar en prisión. Cuando vino el tiempo de Dios, el desierto terminó. José ya estaba listo, ya estaba preparado y había pasado la prueba. Ya estaba listo, ¿para qué? Para esa tierra prometida. Ya estaba listo para esa tierra prometida, que da gozo, que da paz, que da reposo. ¿Cuántos años le costó a José llegar hasta aquí? Varios años. Le costó lágrimas, le costó cárcel, le costó traición, le costó soledad. Imagínese, él fue vendido por sus hermanos. No había ni un familiar de él para donde lo llevaron. Pero esto no es lo único. O sea, se entra a la tierra prometida. Lo que el Señor prometió, el propósito es entregado. Pero ahí es donde viene el momento de manifestar lo que Dios preparó en el desierto. Delante de los que han hecho todo lo que han hecho, todos los usados para los procesos, para los desiertos, viene el Señor y delante de esos honra lo suyo. Y aquella escasez que había en Egipto, pero que ellos se habían preparado y aquella escasez había abarcado toda aquella región continua, había llegado hasta la familia de José. Y aquellos hermanos que en un tiempo atrás lo habían vendido por envidia, que lo daban por desaparecido, vienen delante de José a pedir ayuda, a comprar, a buscar provisión porque ellos no tenían. Imagínense aquel impacto.
sin hacer nada. Cada uno de nosotros tiene muchas experiencias en este caminar, en cosas que nos ha pasado. Pero más de alguno nos ha tocado vivir la experiencia de gente que nos vio como si nada valiésemos. Y cuando nos ven victoria por el Señor, no hace nada más que volver a ver para otro lado. Los hermanos de José nunca se imaginaron ver a José a cargo, en esa posición que él tenía. No se imaginaron. Y entonces vienen estos hermanos delante de José. Obviamente en el primer momento no se dieron cuenta, pero después José les dice la verdad, quién era él. Y ya sabemos todo la historia. Y viene aquel José que fue vendido, traicionado, abandonado por sus hermanos. Era un jovencito. Pero habían pasado los años. Había pasado ese desierto, todo lo que había tenido que cruzar. Y ya estaba en la tierra prometida. Ya estaba siendo usado por el Señor. Ya estaba siendo respaldado por el Señor. Porque ese José que había pasado eso también le fue fiel al Señor con lo que le pasó con la mujer de Potifar. Se mantuvo íntegro delante del Señor. Y toda acción, toda prueba que es superada, en este caso no era una prueba, era una tentación. Todo eso el Señor lo ve y todo el Señor lo recompensa. Pero cualquiera puede pensar, pues sí, pero estos hermanos lo vendieron. Lo dejaron solo siendo un jovencito. Mintieron delante del padre de ellos, diciendo que José, una bestia, lo había devorado. Pero es que aquel José habían pasado años donde el Señor lo había preparado. Y aquel José, cuando le dijo quién era, pudo perdonar. Pudo tener ese encuentro con su familia. Dejar en el pasado aquello que pasó. Y ponerse en la necesidad de su familia. Acercarse a ello. Y es ahí donde nos damos cuenta que el desierto tiene un propósito glorioso, porque aquellos que han sido parte del desierto, del proceso, es a través de ellos mismos también que el Señor hace que demostremos lo que Él ha hecho en nosotros a través de ese desierto. Que antes de estar en ese desierto no lo podíamos hacer, pero atravesando ese proceso el Señor hizo algo glorioso, transformó nuestra vida, la cambió y ya tenemos otra actitud, porque eso hizo el Señor en ese proceso. Entonces vemos que el Señor deja que pasemos ese desierto para llegar a la tierra prometida. Y en esa tierra prometida ser usados para el propósito que Él ha establecido para nuestra vida. Entonces, ¿qué le puedo decir? En medio de ese desierto, aunque duela, aunque lloremos, aunque haya incomodidad, aunque haya dolor, que haya arena, que hayan serpientes, que hayan escorpiones, démosle la honra y la gloria al Señor, porque ese desierto nos está preparando para el momento glorioso de entrar a la tierra prometida. Y dependemos del Señor para que usted y yo podamos resistir, salir con vida al otro lado, porque el desierto no es para matarnos, el desierto es para prepararnos para lo glorioso que el Señor quiere hacer. Para darnos esa valentía, para darnos ese carácter, para darnos ese corazón perdonador, ese corazón tolerante. Donde ya no vemos las cosas que nos hicieron, sino el amor de Cristo en nuestra vida. Donde resistimos lo que antes nos hacía sentir vulnerables. Entonces ahí nos damos cuenta de lo importante que son los procesos y por qué el Señor los permite. Y
que sin ese desierto no hay tierra prometida. Usted se fija que hasta en lo humano, para ejercer una profesión, para ejercer un oficio, hay que prepararse. Si no estamos listos, no lo podemos ejercer. Es lo mismo con lo espiritual. Si no estamos listos, no lo podemos ejercer. Por eso es necesario los procesos. Por eso es necesario el desierto. Porque ¿cuántos de nosotros queremos llegar a esa tierra prometida? ¿Cuántos de nosotros queremos llegar a la promesa que el Señor nos ha dado en lo que Él nos quiera usar conforme a su voluntad? Y además de eso, la promesa gloriosa que nos ha dado de aquellas moradas celestiales, de vivir por una eternidad con Él. En el desierto nos vamos a debilitar, vamos a llorar, vamos a sentir morirnos. Pero el Señor siempre se encarga de poner ese oasis, esa fuente, para que no muramos en el proceso, para que no muramos en el desierto. Pero es que la persona que iba caminando, que se sentía casi muerta en medio del desierto, alábele que Él vive, lo que viene después es glorioso. Aquellas fuerzas vienen sobrenaturales. Ya no es la misma persona que sentía morirse en medio del desierto, no. Hay una gloria poderosa de lo alto después del desierto. Porque el Señor, en medio de ese desierto, ha hecho algo glorioso en nuestras vidas. Y según lo que el Señor quiere entregar, así es como Él nos prepara. Así que si se pasó un desierto y se venció, honra y gloria al que vive. Si se está en un desierto, recordemos que se va a resistir porque no estamos solos. Y si todo lo que viene adelante nuestro, todo proceso que el Señor permita, siempre tengamos en cuenta y tengamos claro que después de ese proceso es que el Señor algo glorioso quiere entregar. No es una casualidad. No. Y de nuestra parte tenemos que poner la disposición para que el Señor haga lo que quiere hacer. Muchas veces nos está moldeando. Pero si estamos ahí resistiéndonos y resistiéndonos y que no, y que no, y que no, pasa mucho tiempo en ese desierto. Y el desierto debe durar el tiempo que sea la voluntad de Dios. Porque a veces estamos diciendo, Señor, que se acabe ya esto, ya no puedo. Pero no se nos olvida entender la victoria grande que viene después de ese proceso. Y nosotros estamos pidiendo que se termine ya, nos vamos a recibir la misma magnitud de victoria que el Señor nos quiere entregar. Y a veces se extiende como lo que le pasó al pueblo de Israel por desobediencia, por no comprender los propósitos de Dios. Entonces, en medio de lo que el Señor está haciendo es cuando más dócil nos debemos hacer. Que no es fácil, no es fácil. Pero como usted y yo, el día que venimos a Cristo, ya no vivimos nosotros más. Cristo vive en nosotros. Y el Señor nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía. Espíritu de dominio propio, no de desenfreno. Entonces, depositándonos en las manos del Señor, porque es en las manos del Señor que podemos ser dóciles. En nuestra carne, nunca. Pero en las manos del Señor, sí. Y que dure el tiempo que sea la voluntad del Señor. Que no entre en nosotros desesperación. Si estamos dejándonos
trabajar por el Señor. Que sea el tiempo, que sea el propósito del Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta meditación en cuanto a que sin desierto no hay tierra prometida y que el desierto nos prepara y nos prueba para poder recibir esa promesa gloriosa de paz, de gozo, de alegría, que es la tierra prometida. Así como hemos hablado de José, podemos encontrar muchos más ejemplos de personas que resistieron el desierto y lo que el Señor entregó a sus vidas por mantenerse en el Señor esperando. No estamos solos, hermanos, el Señor está con nosotros. Y aunque todos nos dejaren, Jehová nunca nos deja si nosotros estamos sostenidos de su mano. Él ha prometido nunca dejarnos. Y todo lo que el Señor quiere hacer es porque Él quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Para poder caminar en la voluntad del Señor, en el nivel de gloria que Él quiere, es necesario todo lo que el Señor hace en nuestra vida. Recuerde que la gloria postrera será mayor que la primera, pero si podemos mantenernos firmes en Él. Dios les bendiga a todos por acompañarme en esta nueva bendición de escudriñar la palabra del Señor. Podemos hablar mucho más sobre esto. Tómese su tiempecito, así como decimos a veces, yo me voy a tomar mi cafecito y usted siente que, ay no, qué tranquilidad. Tomemos nuestro tiempecito para escudriñar la palabra. Ahora voy a degustar este pasaje y empecemos ahí, empecemos. Te estaba diciendo yo empecemos. Empecemos porque primero es para mí. Empecemos y leámoslo y todo. No, hombre, va a sentir que es más relajante que un cafecito, pues. Siempre a la palabra le vamos a encontrar muchas cosas más, hermano. Un versículo puede ser. Pero cuando estamos en comunión con el Señor y con la guía del Espíritu Santo, no, hombre, glorioso, usted va a pasar una hora leyendo el versículo y usted le va a entender más y le va a entender más. Esa es lo glorioso del Señor. Y si a veces nos cuesta entender algo, pedirle conocimiento y sabiduría al Señor. Dice la palabra, si alguien está falto de sabiduría, ¿a quién hay que pedirlo? Al Señor. Si es que sin la bondad del Señor, hermano, no podemos hablar nada, ni entender nada. Pero con el Señor sí. Mire Moisés. Lo habían preparado ahí donde estaba con la hija del faraón. O sea, no estamos hablando de cualquier preparación, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Señor, soy tartamudo. Todo lo que hablamos, hermano, no lo hablamos por capacidad ni por poder, ni por preparación. Lo hablamos por misericordia del Señor, porque así como dijo Moisés, yo también soy una tartamuda. Sin el respaldo del Señor, sin la dirección del Señor, yo no pudiera quizás ni saludarle, hermano. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que si nosotros no podemos entender algo, pero tenemos un Dios poderoso, que Él abre nuestra mente y hace que entendamos todo en su misericordia. Y de la misma manera también cuando escuchamos palabra en otros labios. Porque yo siempre le digo, es cierto, yo la que estoy hablando ahorita, pero es para todos. Sintamos como que todos estamos sentaditos aquí en un círculo y estamos escudriñando la palabra, como que estamos estudiando algo, porque eso es. Y también cuando estamos escuchando es lo mismo, cuando mi hermano Noé nos está ahí impartiendo
esas hermosas enseñanzas. Orar para entenderle la palabra, ¿va, hermano Noé? Orar para tener discernimiento de la palabra. Y orar para muchas cosas más. Eso se lo agregamos, ¿verdad? Mas Noé nos dijo para qué todas las cosas. Así que es una bendición que el Señor nos hable a nuestras vidas conforme a su voluntad. Gracias al Señor por este privilegio que me ha concedido.